Y va a estar dividido en tres secciones. La primera es la necesidad, o sea, qué tipo de necesidad hay de la gente. Necesidad de consuelo. Segundo, necesidad de vida. Y tercero, necesidad de perdón. Pero, hermanos, antes de empezar, inclinemos un momento en nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Oremos. Señor Altísimo, te doy muchas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Dios mío, por permitirnos, Señor, estar aquí en tu casa, Señor, con el objetivo de encontrarnos, Señor, con nuestros hermanos, de estudiar, Señor, tu palabra, de estar en comunión los unos con los otros. Te pido, Señor, que seas bendiciendo esta palabra que vamos a estar estudiando el día de hoy. Sé permitiendo, Señor, que ella llegue a nuestra mente, a nuestros corazones, Señor, y que con ella, Señor, podamos empezar, Señor, a entender cada día más para que hagamos los cambios, Señor, que sean necesarios en nuestra vida. También te pido, Señor, que seas ayudando a los hermanos, que por diversas razones, Señor, ya sean de salud, o ya sea, Señor, por desánimo, que de pronto no han venido el día de hoy, Señor, sea ayudándolos donde sea que estén, que se acuerden, Señor, de buscarte, que donde sea que estén, no pasen, Señor, como si nada pasara, sino que se acuerden de ti y te busquen. También te pido, Señor, por los hermanos que de pronto ya vienen en camino, que seas apresurando sus pasos para que puedan llegar, Señor, contigo. En el último te ponemos entonces en tus manos este estudio, que sea, Señor, tu voluntad. Entonces te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Listo. Entonces, hermanos, durante la clase de hoy quiero que estén pensando durante la clase esta que sería la verdad central para el día de hoy. Dice, Jesús es la respuesta a las necesidades más profundas del ser humano. ¿Cierto? A veces uno dice como que no, es que yo paso por la vida con muchas dudas, con muchos problemas, con muchas cosas que no entiendo, pero ¿qué pasa? ¿Quién es la respuesta para esas necesidades? Sí, hay algo, y frente a la verdad central, hay algo bien interesante, y es que muchos llegamos a los pies del Señor es por necesidad. Amén. Hay formas de llegar por necesidad o llegamos a Cristo por amor. Son muy pocas las personas que llegan al Señor por amor, muy pocas. Generalmente todos llegamos es por necesidad, porque nuestra situación es compleja o por un tema de salud, o bueno, pero hay infinidad de razones. Y el Señor realmente es el que suple cualquier necesidad. Eso es una bendición inmensa. Y por eso es que la vida cristiana es tan integral, tan maravillosa, para aquel que realmente cree y quiere ese encuentro con el Señor. Bueno, vamos a ubicarnos. ¿En qué capítulo? El 7, Daniel. 7. Todos tenemos necesidad de venir a Cristo, a los pies de Cristo. Amén. Cuando venimos. Pero habemos personas que no tanto por la necesidad. Yo a la iglesia vendré porque Jesús me da la salvación, porque yo quiero salvación de Él, porque quiero obedecerlo, quiero amarlo y darle gracias por todo lo que Él hace por mí. Pero a veces no es tanto por la necesidad que yo vengo, porque me gano yo con decirle, Señor, de esto y esto, y después hacer lo que no debo hacer, desobedecer, ahí no estoy. Claro, ahí vamos a ir viendo poco a poco ese tema. Pero entonces antes vamos a ubicarnos y a empezar a leer, ¿cierto? Estamos en el capítulo 7 del libro de Lucas. Y comienza diciendo, dice, capítulo 1, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que él oía, entró en Capernaum. ¿Sí? Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Entonces aquí nos vamos a ubicar en ciertos lugares. Ustedes recuerdan que a mí me gustan mucho los mapas. Entonces vamos a recordar en qué parte estamos ubicados. Aquí vemos el mapa de esa región de por allá de Israel y vemos que hay un lago, ¿cierto? Que llaman el Mar de Galilea, se ve arriba, más o menos por la región donde está la flecha arriba al norte, está Galilea, ¿sí? Y recordemos que Capernaum era una ciudad que quedaba, ¿dónde? Quedaba en la costa de ese lago, de ese Mar de Galilea. Yo ahí lo puse en un puntico rojito que se ve al ladito del lago. Y también quiero que estén pendientes porque más adelante resulta que Jesús caminó desde ahí de Capernaum, más adelante en la historia, hacia otro lugar, hacia otra ciudad que llamaba Naín, ¿cierto? Naín queda en la región montañosa allá abajito al sur, ¿sí? De hecho queda como un poquito como de pasada, ¿cierto? Como de Nazaret, que era como la ciudad importante de ese... Ajá. Pero no quedaba al lado, es como si dijeran, no, es que estamos en Copacabana y nos vamos para Guarda. Así más o menos de lejos quedaba Nazaret de Naín. Pero para que lo tengamos presente cuando estemos avanzando durante el estudio. Entonces, continuemos. Resulta que hay un centurión, ¿sí? Un centurión que
siervo estaba enfermo. ¿Qué es un centurión? Estaba bajo el mando que mandaba a 100 soldados. A 100 soldados. Algo de eso tiene que ver, ¿sí, hermano? Como un capitán, coronel. Sí, es un capitán, pero de eso significa que era de qué? Del ejército. Romano. ¿Qué más han escuchado de los centuriones? ¿Cómo se vestía un centurión? Así como si fuera cualquiera. No, era armado, muy bien. Era una persona de mando, ¿cierto? Más o menos aquí vemos la foto como era un soldado romano. Sí, exacto. Exacto. Sí, hay algo y es que el centurión era un hombre designado por el Imperio Romano en el cual colocaban una autoridad tremenda. O sea, no era cualquiera. Y tenía mínimo 100 soldados a su mando. Si él le decía a un soldado, va y se subía a esa montaña, él tenía que subir. Ningún soldado podía omitir la orden del centurión. Era una persona que tenía no solamente ese poder, sino la autoridad de parte del emperador para hacer un sinnúmero de cosas. Tenía poder y no eran pobres, eran ricos. A ver, lo que pasa es que hay que de pronto tener un poco más de contexto. Resulta que en el ejército romano eso estaba dividido por legiones. Una legión podía tener entre 6.000 y 8.000 personas, ¿cierto? Y las legiones, obviamente manejar todo ese mundo de gente es muy difícil, entonces lo que hacían era que los dividían como lo que llamarían hoy día compañías chiquiticas. ¿Sí? Yo no sé, pero yo afortunadamente me salí de ir al ejército, porque tengo mala vista y porque también pues cuando me tocaba estaba en la universidad, eso sí me tocó voltear mucho, pero de pronto algunos han tenido la oportunidad de estar en el ejército, entonces en el ejército es como, claro, los soldaditos les toca más duro, pero hay alguien que manda a los soldaditos, ¿cierto? Y ese alguien que manda a los soldaditos tiene a otro más, que es el que manda a los que mandan a los soldaditos, ¿cierto? Eso, yo no, la verdad es que yo del ejército actual colombiano, yo no me sé las jerarquías, pero para el estudio pues investigué un poquito. Y claro, el centurión, uno escucha centurión y eso suena como a 100, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dependiendo del momento de la historia, resulta que no siempre eran 100. En algunos momentos de la historia se decía que eran 100, después dice que eran 80, incluso en algunos periodos dice que eran 60 personas, pero independiente de la cantidad de personas que estaban al mando del centurión, lo cierto era que el centurión tenía una responsabilidad táctica, ¿cierto? O sea, el centurión, cuando estaban en la guerra, no era el que estaba ahí metido gestionando al lado de los soldados, no, era el que estaba atrás mirando y diciendo, hagan esto, hagan aquello, dando instrucciones al trompetero, ¿cierto? Para que mandara señales audibles, para que dijera, eso suena como así, entonces tenemos que cambiar la táctica. O sea, era la persona que le metía como el cerebro a la cuestión. Y claro, él tenía una cantidad de personas a su cargo, ¿cierto? Y básicamente era como de una centuria, que ese era el nombre que le daban, y él era el capitán, era el que mandaba. Y obviamente él le tenía que responder a otros dos para arriba, ¿cierto? Hasta llegar al jefe de la legión. Pero entonces, claro, en el tema, pues digamos, como de estar en contacto con las personas, ese centurión no era cualquier centurión. Vamos a leer que continúa diciendo la palabra. ¿En qué capítulo vamos? 7, capítulo 7. Y vamos para el versículo 3. Entonces dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación, y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también, porque él entendió. Aquí vamos a parar un tiempo. El centurión entendió con quién estaba hablando, ¿sí? Más grande que él. Claro, el centurión entendió que no estaba hablando como cualquiera. Que recordemos ¿cuál era el contexto en este momento? ¿De dónde venía Jesús? Vamos un segundito a las páginas anteriores. Por ejemplo, uno empieza a leer sobre
él está hablando sobre qué, sobre las bienaventuranzas. Claro, es que él hizo, o sea, el sermón del monte, que no sabemos cuántos días son, porque hay un desarrollo de cosas, terminó, y cuando termina, dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró a Capernaum. Entonces salió de dar un sermón que vincula muchísimas cosas, y el Mateo es mucho más amplio, y ya terminó eso, y entonces entra a Capernaum a seguir su obra. Y recordemos de que Jesús, cada vez que llegaba a un lugar, ¿qué hacía él? Él sanaba a los enfermos. Si había alguien ciego, llegaba y le daba la vista. Si había un cojo, llegaba y lo sanaba. Si de pronto había alguien con lepra, cogía y lo sanaba. Entonces, claro, la fama de Jesús ya había sucedido. Además de eso, recordemos que él iba de pueblo en pueblo, llegando a las sinagogas y enseñando. Es decir, tanto la fama de conocimiento de la palabra como la fama de que él sanaba enfermedades ya estaba regada por toda esa región, ¿sí? Y en esas, pues claro, el romano, el centurión, dijo, mi siervo, que es una persona muy querida para él, estaba enfermo. Entonces, ¿qué dijo? No, pues venga, llamemos al maestro, a Jesús. Pero él decía, no, es que esta persona es demasiado, ¿cómo se dice? O sea, a pesar de que él tenía poder, él decía, esto es más increíble que yo no sentí, ¿no? Pero cuando uno lee lo que decían los ancianos de él, ¿qué decían? En el 3. ¿Qué decían de él? Dicen, es digno, por la menos 4. Dice, es digno de que le concedas eso. O sea, porque sus acciones eran buenas. Y dice que es que él amaba al pueblo. Hay que conocer que en esa época un centurión era un romano. Un romano era un soldado que era utilizado para la opresión de los israelitas y para poner orden. Entonces había muchos centuriones de alta jerarquía que tenían muchos siervos. Esos siervos le servían a él. Y en el caso de que uno de los siervos se enfermaba o le pasaba algo, la orden era matar. No le servía enfermo ni lo hacía para nada. Pero este centurión es particular porque él le agarró cariño al siervo, lo quería mucho. Y entonces, como conocía a un hombre que sanaba, llegó hasta Jesús. Pero ese es un acto de mucha fe, un acto de demasiada fe, porque es que el centurión, ellos tuvieron tanta fe de que no había necesidad de que el Señor fuera a sanar, sino que con solo el decirlo lo iba a sanar. Y que ellos sentían mucha pena de que ese hombre tan santo y tan puro llegara a esa casa de pecado. ¿No? Y que había otro asunto. Sí, y había otro asunto que de pronto no es como muy evidente, y es que los judíos querían a los romanos. No. Ni poquito. Y una de las razones era que en verdad los romanos eran personas malas, sanguinarias, ¿cierto? No tenían ni siquiera un poquito de compasión. Y este era un centurión diferente. Era diferente porque el pueblo daba fe de que él era una buena persona y que estaba preocupado. O sea, no era tan déspota como quizás otros sí lo eran. Y les construyó una sinagoga. Y les construyó una sinagoga. Porque no es como que sí, como que les dan contentillo. No, eran acciones reales. Les construyó una sinagoga. Eso no es. Los discípulos, los judíos, se extrañaban mucho y vienen hacia el Señor. ¿Cómo va a pasar? Claro, y continuamos leyendo. Dice, y entonces, claro, también el centurión entendió que al hablar con alguien que era superior, ¿cierto? Él entendía las implicaciones de eso porque él era una de esas personas que tenían poder sobre otros. Leemos el 8, dice, porque también yo soy hombre, pues también, o sea, él dice, es que este Jesús es un general, él básicamente lo trató como un superior. Dice, porque también yo soy hombre puesto bajo ¿qué? Autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ven y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Entonces dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano a mi siervo que había estado enfermo. Mire lo que el Señor había hecho. Por medio del testimonio que la gente daba, este hombre había hecho un seguimiento
Entonces él le reconoció ese poder al Señor, mucho más que el de él. Pero ya que viene una cuestión, ¿será que es que Jesús actúa a escondidas de las autoridades que había? Es decir, todo lo que Jesús hacía le llegaba a los dirigentes, Sí. a todos, o sea, ellos se enteraban de todo. Y seguramente se enteraron desde el momento en que Juan el Bautista hizo el bautismo y llegó el Espíritu Santo a decir: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, hasta todos los milagros que hacía. Es decir, pues no debemos decir chisme, pero toda la inteligencia que había, pues, como de esas cosas, todo eso igual le llegaba siempre a los que estaban ahí al frente. Y él, al estar en Galilea, obviamente le iba a llegar que había un tal Jesús, que era un maestro de la palabra y que además de eso hacía sanaciones. Y los fariseos, Ahorita vamos a hablar de los fariseos. se indignaban porque él perdonaba. Porque él decía que has perdonado. Claro, ahorita vamos a ver. Los fariseos eran los que le seguían, los que andaban detrás de él para entrar casi por eso. Algunos, porque tampoco sabemos si todos sí, hermano. Porque si tú no le dijo que le pidió al Señor el favor de que le sanara la persona, entonces que no era digno de que entrara al techo de su casa, porque eran malos o por qué. Eso sí, ahí no sabemos exactamente. Dice que no se sentía digno. O sea, hay un paralelismo interesante porque es como el pueblo daba fe y decía: este es digno de que le salga al cielo. Y en cambio el mismo centurión decía: no, yo no soy digno de que se entre a mi casa. Mire el 7:7 Por la maldad. dice: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Sí, también hay, pues de pronto en este pasaje no se dice, pero sí hay una parte en la que Jesús dice que él fue enviado al pueblo de Israel, primeramente. O sea, entonces cualquier sanación que hiciera a gente que no era del pueblo de Israel, es como que él procuraba no hacerla, pero en algunos casos, como la del centurión, sí lo hizo, ¿cierto? Entonces, realmente no sabemos exactamente qué razón tendría el centurión para eso, pero que porque en ese punto no nos dice. Listo. Y es bueno saber que los 3 años del ministerio del Señor Jesucristo son conocidos, o se dice que es la vida pública del Señor Jesucristo. Sí. O sea, en algunas partes es la vida pública, o sea, todo el mundo sabía sus enseñanzas, sus milagros. Él no hacía nada oculto, porque había un propósito, era para testimonio, para que vieran. Entonces, él no hacía nada en forma oculta. Listo. Pasa este asunto y continuamos con la siguiente parte, que va desde el 11 en adelante. Dice: aconteció después que él iba a la ciudad de Naín. Recordemos lo que les mostré ahorita. Naín quedaba como por acá, ¿cierto? Al lado del mar de Galilea quedaba Capernaum, y en el lado de las montañas, en ese puntico rojo, quedaba Naín, ¿cierto? Es como un valle, y quedaba más o menos lejitos, pero era caminable, ¿sí? Y entonces dice que él iba camino a Naín. Dice el 11: e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, hizo algo, ahí voy a hacer un paréntesis, hizo algo que no debía hacer, que estaba, de hecho estaba prohibido. Estaba prohibido. Ya ahorita vamos a ver un poquito. 14 dice: y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. 15. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y al oírlo, ¿cómo es? Y lo dio a su madre. Dice: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Entonces, hermanos, este es un hecho bien importante, porque esta es la primera vez en la que nos sucede varias veces. Esta es la primera vez que se nombra que dice que Jesús resucitó a alguien. ¿Cierto? A un muerto. Ha muerto, sí, ya. Muerto. Sí. Porque, y además hay una cosa, resulta que para los judíos tocar un muerto implicaba muchas cosas.
¿cierto? O sea, eso estaba de cierto modo prohibido. Por ejemplo, los sacerdotes tenían totalmente prohibido tocar a un muerto. Y si una persona, como tocaba a un muerto, tenía que pasar una cantidad de tiempo de purificación antes de siquiera poder acercarse a las demás personas, ¿sí? Entonces, eso no era cualquier cosa. O sea, tocar a un muerto no es como que yo soy un muerto y mañana entonces sigo mi trabajo y mi vida normal. No, eso les implicaba todo un proceso, ¿cierto? Y eso era un tema que la Biblia les había, obviamente, por razones evidentes, por temas de salud, porque de todas maneras el tocar un muerto tenía unas implicaciones que eran de ejemplo espiritual, ¿sí? Entonces el maestro y la persona que estaba en contacto con que fuera a tocar un muerto, eso hasta cierto punto pudo haber sido algo escandaloso si no hubiera sido porque él tenía una razón, y era ir a resucitar al muchacho. Sí, y es que hay algo, mis hermanos, ahí, y es que el Señor Jesucristo rompe paradigmas. Sí. No solamente ese, no, Él dentro de todo, el Señor no era dogmático, Él llegaba y daba soluciones. Entonces, ahí es cuando levanta un muerto. Hoy, alguien, por ejemplo, que es un marihuanero, entonces el Señor me va a tocar a mí. Claro, porque es que usted está muerto, mijo, el Señor lo va a sanar. Y ahí es donde nosotros como iglesia sabemos que el poder viene es de Dios, no, porque ese muerto estaba muerto, no andaba de parranda, ese estaba muerto. Y nadie lo podía levantar, solamente el poder del Señor Jesucristo puede levantarlo. Hoy hay muchos muertos, hay muertos andando, hay personas que van caminando una vida, así diga que alguien va caminando, parecen zombies, llámese lo que se llame, personas alejadas del Señor, pero el Señor rompe esos paradigmas y dice, es que a eso fue a lo que vino, a rescatar a lo que se había perdido. Aquí llega y ve a un hombre, y el pueblo judío tenía una gran cantidad de cosas que eran prohibición. Sí, él se sentaba con pecadores, iba y comía con fulano, con perano. Alguien preguntaba, ¿y de qué universidad salieron los apóstoles? ¿Dónde? Eran personas del común. El Señor vino y eligió. Y cuando Él hace un milagro como este, realmente es impresionante. Y es por su gracia, es por su misericordia. Amén. Y hoy lo está haciendo, hoy lo sigue haciendo. Amén. Listo, pero entonces esta situación fue como la primera vez que sucede, pero eso tenía una razón de ser, porque justo después de eso va a acontecer una cuestión interesante. Entonces dice el versículo 18, dice, los discípulos de Juan. ¿Cuál Juan? El Bautista. ¿Cierto? Y en ese momento Juan el Bautista, ¿dónde estaría? En la cárcel, ¿cierto? Entonces dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle. O es lo que le manda a preguntar, dice, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Sí? Entonces ¿no les parece como una pregunta un poco rara? Sabiendo que Juan, ¿quién fue? Que bautizó a Jesús y que cuando lo bautizó, ¿qué dijo el Espíritu Santo así en voz audible? Digo, este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Es muy raro que Juan preguntara eso. ¿Por qué será que preguntó eso? ¿Cierto? Vamos a volvernos un minutico, ¿cierto? En los primeros capítulos de Juan, particularmente en el capítulo 3, porque es que cuando Juan estaba predicándole al pueblo sobre quién era ese Mesías que venía, él dijo varias cosas. Por ejemplo, en el 8 él le decía al pueblo, le decía, haced pues frutos dignos de ¿qué? Arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también, pues el pensamiento de Juan el Bautista, dice, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y recordemos que cuando estudiamos esta sección decíamos que el fuego no era cualquier fuego, sino que era como un símil del infierno. ¿Sí? Y más abajito en el 16 decía, cuando el pueblo, en el 16, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería Cristo, respondió Juan diciendo a todos, dice, yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego.
Jehová pues dice, su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo de su granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces, claro, en la mente de Juan, él decía, es que el Mesías viene para limpiar la era, es decir, para separar a los que son de los que no son, ¿sí? Y era un Cristo en su mente que venía a hacer guerra y a hacer cosas poderosas. Entonces, para Juan, el hecho de que Jesús, él escuchó todo lo que hizo Jesús, y él no entendía qué estaba pasando, porque él decía, pues es que si el Mesías viene, porque este está haciendo todo esto en este momento. A Juan le parecía raro. Entonces, Sí, hay algo que es muy importante, y es que ellos tenían la Torah, o sea, tenían las escrituras, la sí. parte del Antiguo Testamento, toda la tenían. Y ahí decía que vendrá el deseado de las naciones. Entonces él preguntó, ¿es este qué es? O sea, este es el que ha de venir, o sea, se mandó a preguntarle a él mismo. Entonces, de ahí una respuesta. Lo que pasa es que en ese momento estaba en la cárcel, y él no sabía lo que estaba pasando allá afuera. No, sí, Solamente por los discípulos le decían. Pero él, como hoy en día los judíos piensan que iba a venir viene un Mesías a hacer guerra, a combatir. Él no pensaba también así, pero que no era así, sino que era que venía a perdonar los pecados. Claro, pero eso igual lo confundió. O sea, Juan realmente y sinceramente estaba confundido. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice, en el versículo 20, dice, del capítulo 7, 7:20, dice, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora, o sea, cuando llegaron y le preguntaron eso, no le respondió, sino que él siguió haciendo lo que estaba haciendo. Dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos de vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Sí? Y por último dice, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Entonces, hermanos, es como, claro, es que el Mesías venía a eso también, ¿sí? Solamente que las expectativas de Juan no se estaban cumpliendo como él las pensaba, porque igual Dios es poderoso, ¿sí? Y de hecho es normal, muchos judíos, de hecho, hoy en día siguen esperando ese Mesías guerrero. Pero yo pienso que Juan sí estaba, o sea, Juan tenía conocimiento de la palabra. Lo que él no estaba seguro es si ese era, ¿sí? Si ese era el que decía todas esas cosas en el Antiguo Testamento. Entonces él quería estar convencido de si sí era o no era. Sí, la palabra que esto no es que estaba confundido, sino está seguro. No, él sí estaba confundido. Él estaba confundido porque es que si usted espera algo y no sucede como usted espera, usted se confunde. No, es como cuando le dicen, no, es que vamos a almorzar, pero no le dicen a qué horas. Y si le digan, pero sí va a haber almuerzo. Es algo así, es como una expectativa que no se cumple. Entonces, claro que estaba confundido, pero Jesús le muestra a los discípulos de Juan para que vayan y le digan a Juan, efectivamente, este sí es, ¿cierto? Dice, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí, porque es que esa confusión se puede convertir en un tropiezo de creer, ¿sí? Y entonces, sigue en el 24, dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, que saliste a ver al desierto, una caña sacudida por el viento, más que saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí el que tiene vestidura preciosa y vive en deleites en los palacios de los reyes están. Más que saliste a ver a un profeta, sí, os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los hijos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron,
justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. ¿Sí? Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Pero entonces, claro, ante esa disyuntiva, ¿cierto? Las personas que sí se arrepentían llegaban y se bautizaban, pero los fariseos, que justamente eran los que más conocimiento tenían, pues esa gente era la más dura. A veces cuando uno tiene demasiado conocimiento es más duro. Pero él dice, es que más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. O sea, ellos mismos no se veían como que, no, esto no es para mí. O sea, entonces decían, no, yo soy muy bueno, no me tengo que arrepentir. Pero entonces decía en el 30, dice, no siendo bautizados por Juan. Y él dijo el Señor, ¿quién pues compararé los hombres de esta generación? Ya que son semejantes. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos una nota y no bailastas, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan, ni bebía vino, y decís, demonio tienes. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces aquí viene la cuestión, ¿cierto? Eso es una repetición de cierto modo de lo que veíamos la semana pasada, que dice que los frutos muestran uno de dónde es, ¿cierto? Si uno da buenos frutos, entonces uno sabe de quién es, y si uno da malos frutos, entonces ahí es como para que nos pongamos como a pensar si mis frutos sí son lo que es, ¿sí? Y vamos a ese contexto diciéndole a los fariseos que es que son una generación de gente que no le gusta arrepentirse, básicamente es lo que les digo. Entonces viene la historia que estuvimos leyendo al inicio de la clase, pues del culto de hoy, en el capítulo 7, versículo 36. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, claro, entrar a comer a la casa de alguien, pues eso uno no invita realmente a cualquiera a la casa. Entonces, es una persona con la que uno dice que es que yo quiero conversar, quiero un espacio para poder dialogar. Entonces, ese momento, pues digamos que los fariseos, y además hay una cosa, los fariseos, muchos no querían a Jesús, les daban la caída, pero algunos fariseos sí tenían como un algo que se llama, que este es un maestro, yo tengo que escuchar, quiero como entender más, porque el problema cuando hay alguien que no tiene conocimiento es que el que tiene conocimiento y se lo comparte, lo recibe como más fácilmente. Cuando uno tiene mucho conocimiento, desaprender es más fácil. Entonces, claro, el fariseo le invitó, ¿cierto? Pero entonces cuando le invitó, sucedió una situación bien particular. Dice, versículo 37. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, o pues cuando dice pecadora, pues realmente no nos dice muy bien qué era. Obviamente hay como unas conjeturas, ¿cierto? Posiblemente al decir pecadora es que era prostituta, bailarina, o hacía trabajos que no estaban bien vistos para el pueblo y para la ley de Dios, ¿cierto? No nos dice exactamente qué era, pero independiente de eso, la parte importante es que no era una persona bien vista, ¿cierto? Para el pueblo. Y dice que al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, claro, el fariseo sabía quién era esa muchacha, pero él por dentro, a sus adentros, dijo eso. Pero Jesús supo que él estaba pensando eso. Entonces dice el versículo 40, dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decir. Y él dijo, di maestro. Entonces, igual el fariseo tenía a Jesús como una persona importante, un maestro, ¿sí? Y a lo que iba a decir, pues solamente oídos atentos. Entonces dice, una situación que es bien común hoy en día. Yo no sé, ¿alguna vez ha pedido plata prestada? La mayoría posiblemente sí.
así sea poquito o sea mucho, ¿cierto? Hemos pedido en algún momento plata prestada, ¿cierto? Y cuando uno pide plata prestada, uno inicialmente, hay dos situaciones, o el que de verdad dice, no, yo necesito la plata, pero sé que la puedo pagar y por eso la pido, o a veces hay el que la pide sin saber si va a tener con qué o no pagar, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar a entrar a leer esta que dice que es la parábola del acreedor y los deudores. Dice, un acreedor tenía ¿cuántos? 2 deudores. El uno debía ¿cuánto? 500 ¿qué? Denarios. Y el otro 50. Es decir, había uno que debía 10 veces más que el otro, ¿cierto? Yo me puse a averiguar ese tema del denario, cómo funcionaba. Resulta que el denario era la moneda del Imperio Romano, ¿cierto? Y una monedita, eran unas moneditas que eran de un metal precioso que se llama la plata. ¿Ya te acuerdas cuando dicen, usted tiene plata? Pues ahorita le hablamos hacia los billetes, pero eso viene de que las monedas estaban hechas del metal, que era la plata, ¿cierto? Y dice que eran 3.9 gramos de plata aproximadamente, ¿cierto? Obviamente, como eso duró tantos años, dependiendo de la época, eran diferentes pesos. Y haciendo la aproximación a plata de hoy en día, eso es más o menos 16.000 pesos por moneda. Y haciendo las matemáticas, entonces uno dice, bueno, si alguien me debe 50 denarios de plata, ¿cuánto sería? Sería como 800.000 pesos. Pero es que el otro me debe 10 veces más, que son 500. Eso era alguien que debía 8 millones de pesos. Pero ahí como para que nos hagamos como una idea, 800.000 pesos o 8 millones de pesos. ¿Cierto? Entonces, sigamos leyendo. Dice, versículo 42. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos llamará más? ¿Ustedes qué opinan, hermanos? ¿Cuál? Si usted debe 800 y el otro debe 8 y el perdonan los dos, ¿quién va a amar más al que le perdonó? El de los 8. Sí. Entonces dice, respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente a su lugar. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste eso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le ha perdonado poco, poco ama. Entonces, hermanos, aquí el Señor Jesucristo le habla a este fariseo, que es una persona cualquiera, le dice, mire, usted a mí no me tiene como maestro, pero en la práctica, pues no se lo he hecho lo correcto, porque los judíos utilizaban todo eso para el invitado, ¿sí? El que al invitado, entonces le hacían todas esas maromas pues, al invitado. En cambio, él no le hizo nada al Señor, sino que lo sentó a la mesa. Claro, y igual, él sí lo tenía como en alta estima y le decía maestro, pero entonces a la hora de demostrar como el amor, no, ninguno, como para qué, ¿cierto? Pero esta mujer, no nos dice qué pudo haber pasado antes, pero lo cierto es que ella quedó agradecida, muy, muy agradecida por lo que sea que haya hecho, y en ese momento ella, cuando escuchó que el Señor Jesucristo estaba en la casa de ese fariseo, ella se metió y allá le perfumó los pies y le lavó los pies con lágrimas. ¿Sí? Sí, Y nos dice, sí, hay dos cosas. Una actitud de arrepentimiento verdadero, porque la mujer está manifestando algo. Y hay una palabra que es gratitud. Sí. Cuando se analiza el tema de la gratitud, si lo analizamos al día a lo que vemos hoy, realmente hay personas ingratas. Y asimismo, también hay personas con un nivel de gratitud. Sí, porque uno a veces, dentro del caminar cristiano, si una persona ha tenido una vida como sana, una vida tranquila, y ha caminado, entonces dice, ¿y qué? Es que yo no tengo un testimonio para decir que el Señor me sacó de tal parte, pero tengo una gratitud inmensa a Dios. Y a veces hay otras personas que han tenido un caminar en rebeldía y el Señor los ha sacado de allá
y uno de pronto esperaría que el amor de esa persona para con el Señor fuera mayor. Y obviamente vemos el amor de muchas de esas personas y dicen, es que el Señor me sacó de tal parte, es el Señor, y le dan la alabanza, la gloria y la honra al Señor, pero ahí juega mucho la gratitud. ¿Hasta qué punto nosotros realmente ese sentimiento de gratitud está ahí? Porque a veces se vuelve de lógica. Simón lo dijo, pues la pregunta tuya, Señor, el lógico, lo normal es que el que más debe es el que más ama, y el que menos debe, pues menos ama. Pero hay que pensar, ¿de dónde es que el Señor nos saca? Claro, y aquí pensemos en lo siguiente. En el contexto en que estaba en ese momento este fariseo Simón, ¿él sería quién? ¿El de los 50 o el de los 500? Posiblemente de los 500. No, él posiblemente se pondría en el lado del de, no, yo soy el de los 50. Sí, porque el fariseo que decía, yo soy bueno, Yo lo he hecho, yo no lo hago mucho. y él por eso me ha dado eso, si supiera quién es esa pecadora. Eso, y entonces la de los 500 sería la mujer pecadora, ¿cierto? Entonces es como, claro, es que si usted siente que usted solo debía 50, pero la otra debía 500, entonces ¿a quién se le va a notar más el agradecimiento? Sin decir, pues, sin desmeritar que posiblemente el otro también podría sentirse agradecido, pero no es lo mismo cuando se le perdonan mucha plata a cuando le perdonan un poquito de plata. De 50.000 pesos no es nada. Ya, por ejemplo, de 8 millones de pesos. 8 millones, ¿no? Y eso que aún así 800.000 pesos, pues eso no es como que, ay, mira, plata bolsillo tampoco, porque a eso, si el salario mínimo es casi la mitad de su salario, el que gana el salario mínimo se le va a pagar una deuda, igual eso es un hueco que se le haga uno en el bolsillo. Ahora dígame que se da 8 millones de pesos, que igual es mucha plata, ¿sí? Pero aún con todo, ¿cierto? Quiero que nos fijemos en un detalle, ¿cierto? Que hay que acabar de leer el resto del pasaje para captarlo. Dice, en el 46 lo vamos a leer, dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero le dijo otra vez a la mujer, ¿qué le dijo? Tu fe te ha salvado, ten paz, ¿cierto? Entonces, claro, es que es como usted, Jesucristo sí tiene poder de perdonar pecados, pero no porque sí. Es como que yo le perdono los pecados a todo el mundo y ya. No, hay un tema y es que la mujer tuvo fe en el Señor Jesucristo. Y esa fe es la que realmente, o sea, no es que, es como, de pronto aquí no es muy disidente como el orden, pero entonces el orden cuál pudo haber sido. Primero ella tuvo fe, ¿cierto? Dios le perdonó los pecados. Y en agradecimiento ella quedó muy agradecida y fue y tuvo esa atención como que del Señor, ¿cierto? Más o menos podría ser el orden, que no podría, porque no es de pronto muy claro acá, pero igual en otros pasajes se va viendo. Sí, hay acciones de arrepentimiento y nosotros hoy tenemos que entender algo. Tiene que haber un reconocer el pecado, porque si la persona no reconoce que es pecador, no procede al arrepentimiento. Ni siquiera busca, No es que no lo necesita. Sí, porque no lo necesita. Entonces reconozco y me arrepiento y tengo que proceder a pedir perdón, porque si la persona reconoce su pecado, dice que se arrepiente, pero no pide perdón, entonces está haciendo acumulación de pecado y ahí no está haciendo nada. Ahora, reconoce su pecado, se arrepiente, pide perdón, se tiene que apartar, porque si no se aparta, sino que sigue conviviendo con el pecado, entonces realmente no hubo un verdadero arrepentimiento, porque la persona es reiterativa. Tiene que haber un arrepentimiento, ese arrepentimiento duele. Por eso a esta mujer le salían las lágrimas, no es porque fuera una llorona, no, es porque le salían las lágrimas. Y ella se humilla, porque para que con los pies esté enjuagando, para que con el cabello esté enjuagando los pies, es porque está en actitud de humillación, o está arrodillada o está postrada. Y cuando una persona reconoce eso delante de Dios, se arrodilla, se postra y dice, Señor, hice esto, perdóname. Y
Y ahí es donde Dios hace su obra, porque la obra es de Él. Claro, y notar muy, o sea, algo que sí quisiera como que quede súper claro, es que, ¿qué es lo que la salva? Y la fe. No el hecho de que fue y hizo todo lo que hizo, no, la fe. Sí, pero la lección de todo esto más que todo es el arrepentimiento y la fe que le tienen al Señor. Porque si vamos atrás, la historia del centurión, la historia de la mujer que es prostituta y las deudas, es que dándonos cuenta de que sea lo que seamos nosotros, seamos superiores, seamos, digamos, mucha plata, o demos poquito, demos bastante, o estamos en pecado, si sea como sea, pero siempre va a ser pecado. Lo importante que nos está diciendo el Señor es que nos arrepentamos, reconozcamos a Él y nos damos fe en el Señor, pero más nada. Sea quien sea, pero igual tenemos que arrepentir. Amén. Sí, hermanos. Entonces, con eso damos por concluido este pasaje del capítulo 7. Y quiero que entonces estemos pensando cuáles serían las aplicaciones de estudio de lo que estudiamos el día de hoy. Dice, Jesús está siempre listo a consolar a la afligido. Hermanos, a veces pasan cosas en la vida que uno dice, porque por ejemplo la mujer que su hijo murió, son cosas fortuitas que pasan, ¿cierto? Pero Dios siempre está buscando consolar al afligido independiente de la situación. También dice, el Cristo milagroso del pasado sigue actuando con poder hoy. Hermanos, es que igual, en ese momento sí, Jesucristo estaba físicamente, hacía milagros, pero Dios hoy en día igual es poderoso, ¿cierto? Esa fe que podemos tener en Él igual nos va a seguir salvando, eso que no ha cambiado. ¿Sí? Y por último dice, ¿ha respondido Jesús a sus necesidades personales? Hermanos, volvamos a la pregunta, ¿ha respondido Jesús a sus necesidades personales? O sea, si hemos tenido necesidades, hemos buscado de Dios, ¿quién nos ha respondido? Hermanos, si no, pues entonces hay que cuestionarnos, ¿cierto? Si estoy buscando de Dios realmente, pues porque Dios realmente cuando le buscamos, nos responde.